right. Todo el mundo tiene una copia de la palabra de Dios. La abre en el libro de Filipenses, capítulo 1, por favor. Capítulo 4, mejor dicho, en el versículo número 1. Vamos a leer este primero y pues de ahí seguimos hacia adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice de esta forma: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Es una exhortación del apóstol Pablo para la iglesia. El amor de Cristo ha sido derramado en el corazón de este hombre y a través de este hombre hacia esta iglesia local. Las palabras que él utiliza para describir el afecto que él tiene para con ellos son palabras sumamente importantes. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Es un afecto difícil de describir con palabras. La exhortación de él para estos que ama tanto es que estad firmes en el Señor. Manténganse firmes en el Señor. Que haya estabilidad en el Señor. Está hablando de estabilidad espiritual en el Señor. De eso vamos a hablar en el día de hoy. De cómo podemos tener estabilidad espiritual en un mundo inestable. Una de las cosas más evidentes en la iglesia contemporánea es la inestabilidad espiritual de las personas que se autodenominan como seguidores de Cristo. La exhortación que vemos en la Escritura y en este pasaje bíblico es precisamente lo contrario. Estad firmes en el Señor. Esa firmeza no es una firmeza física, es una firmeza espiritual. Estad firmes, que haya estabilidad, que haya firmeza espiritual en la vida de ustedes. Y todo eso es en el Señor. ¿Okay? Now, en la tarde de hoy, yo he sentido la inquietud hace varios días de remontarme en unión a mi hermana Gloria y a mi hermana Lisette. Pueden pasar por aquí un momentito. A los años de mi niñez, cuando yo era niño, yo he compartido con ustedes que yo me crié con mi mamá. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía un año, pero mi papá siempre estuvo presente en la vida de nosotros y mi padre, aunque era una persona promiscua, tuvo muchos matrimonios, era una persona altamente religiosa. Y pues, independientemente de quién fuera su esposa en ese momento, mi papá siempre iba a la iglesia. Y si mi papá iba a la iglesia, pues él siempre llevaba a Galdito y a Edwin, mi hermano y yo, a esas iglesias. Y en estas iglesias, pues, algunas cosas interesantes pasaron, significativas, que se quedaron marcadas conmigo. Una de ellas es que a mí me encantaba la música desde pequeño, al igual que a mi papá, y pues era bien rápido para aprenderme canciones mexicanas, pero también aprender himnos, right? Y pues esta iglesia presbiteriana, que fue la primera que mi papá nos llevó, en la iglesia presbiteriana del barrio Balboa, en Mayagüez, comenzaban el servicio y terminaban el servicio con un himno, right? Eventualmente mi papá me llevó a otra iglesia que era de otra denominación y también cantaban ese himno. Y en los campamentos de esa iglesia cantaban ese himno. Y este himno habla acerca de este paso. El himno fue escrito en el 1872, que es un poquito bastante viejito, ¿verdad? Y hablaba acerca de la necesidad que el creyente tiene de estar firmes y adelante. Right? Okay, so, estas dos hermanas saben cantar bien. Yo lo que hago es acompañarlas a ellas, ¿ok? A ver, sigo. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña,
tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gloria a Dios. Thank you. Hermano. Praise the Lord. Good. Praise the Lord. Thank you, sister. Te amo. Thank you very much. Okay. Así que vamos a hablar en el día de hoy acerca de estabilidad espiritual, esa firmeza adelante, huestes de la fe, ejército, guerreros de la fe, sin temor de ninguna clase, porque Jesús nos ve. La razón por la cual Jesús nos ve, como el pasaje que vamos a estudiar nos indica, es que el Señor está cerca. Vivimos un tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo está bajo un ataque intenso, tal y como el Señor Jesucristo predijo que habría de suceder. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesucristo escribió esto, o dijo esto: estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo también hace referencia al hecho de que la iglesia habrá de estar a través de la historia bajo un ataque intenso, y haciendo referencia acerca de la realidad de la tribulación que el verdadero seguidor de Jesucristo habrá de experimentar. En Hechos capítulo 14 nos encontramos al apóstol Pablo confirmando los ánimos de sus discípulos, seguidores de Cristo, exhortando a sus discípulos a que permanecieran firmes en la fe, y les dice esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas persecuciones, entremos en el reino de Dios. Pasaje que aquí sabemos y repetimos casi todos los domingos. 2 Timoteo 3:12 nos recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, a través del poder de Cristo Jesús, todos aquellos que quieren vivir piadosamente, vivir una vida que es conforme a la voluntad de Dios, van a padecer persecución. La palabra enseña, escuche, que esto es simplemente la introducción del mensaje de hoy. Nos enseña la palabra que el ataque que la iglesia experimenta proviene de tres fuentes distintas. Proviene del mundo, que se esfuerza con sus atractivos para atraer a los creyentes, que también persigue la iglesia de forma abierta y la persigue de forma camuflajeada. La otra fuente de conflicto para nosotros es la carne, entiéndase esta humanidad caída del creyente que aún no ha sido redimida. Y también, obviamente, otra fuente de acoso para la iglesia es Satanás mismo, que la Escritura lo define como uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Todo eso lo menciono pues porque como resultado de eso, la iglesia, y la iglesia son los creyentes. ¿Cuándo son creyentes? Pues usted es parte de la iglesia. La iglesia, como resultado de eso, se envuelve en grandes cantidades de inestabilidad espiritual. Por esa razón, el apóstol Pablo, al igual que los otros escritores del Nuevo Testamento, expresa gran preocupación. Es algo que le llama mucho la atención, es algo que provoca el interés del apóstol Pablo, el asunto de la inestabilidad espiritual en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante para Pablo? Porque es algo que le preocupa a Pablo, porque es algo que Pablo no desearía que existiera en la vida del creyente. ¿Por qué es algo que Pablo dice que necesitamos estar firmes en el Señor, estar firmes en el Señor, amados míos, iglesia amada, estar firmes en el Señor? Una de las razones es porque cuando la inestabilidad espiritual encuentra residencia en la vida de un creyente, eso conduce, la inestabilidad espiritual conduce al creyente a la duda, lo conduce al desaliento y lo conduce a un testimonio débil en la vida de los verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Alguien dijo que la gente inestable por lo regular son personas que cuando viene la prueba son aplastados. La gente inestable son altamente susceptibles a la tentación. Por eso hay gran preocupación de parte del apóstol Pablo, de parte de Pedro, de Juan, de los escritores de la Biblia acerca de esta posibilidad en la vida del creyente. En la porción bíblica que estamos próximos a leer y a estudiar en la tarde de hoy, encontramos el apóstol Pablo atendiendo el asunto vital es esencial, de cómo los creyentes pueden permanecer espiritualmente estables. Existe la posibilidad de que haya inestabilidad espiritual en la vida de un creyente que trae unas consecuencias, como ya dije, trae dudas, nuevamente, trae desaliento. No son las únicas cosas que trae, puede traer muchísimos otro tipo de consecuencias que son negativas y más que nada importante para la función nuestra como iglesia, provoca que el testimonio del cristiano sea un testimonio débil. Ante esa realidad, Pablo en esta porción bíblica atiende, enfatiza este asunto que es tan esencial, que es cómo es que yo como creyente puedo permanecer espiritualmente estable. En el versículo 1 que leímos hace un momento del capítulo 4, que no vamos a tocar en nuestro estudio, pero que mencionamos hace unos momentos, Pablo se refiere a la iglesia como hermanos míos amados, como hermanos míos deseados, como gozo mío, como corona mía, y a estos le dice, estad firmes en el Señor. Así que la pregunta que naturalmente surge de esa exhortación de Pablo a mantenerse firme es estar firme, ¿verdad? Pero ¿cómo eso puede ser implementado? Pablo me dice, tienes que estar firme. Amados en Cristo, estén firmes. Ante esa exhortación a estar firme, la pregunta es, ¿cómo puedo implementar esa exhortación? ¿Cómo el estar firme se puede convertir en una realidad en mi vida? Así que veamos la exposición bíblica en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 8. Vamos a leer de forma antifonal la versión bíblica. Yo leo el primer versículo y usted el próximo, son muy pocos los versículos, y luego de eso, con la dirección del Espíritu Santo, hacemos una exposición y luego una aplicación práctica. Vamos a ver unos principios prácticos que conducen a esa estabilidad espiritual. Como Pablo dice, estar firmes en la fe, estar firmes en el Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa estabilidad, esa firmeza en el Señor? Así que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo hasta ahí. Entonces todos juntos leemos el versículo 8, que es el último. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, regocijaos, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por lo
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, vamos a leer todo, por favor. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Bendito sea el nombre del Señor. En esto pensar, en esto meditar, en esto considerar. Analicen esto. Escudriñen esto. Así que comienza este versículo, capítulo 4, en el versículo 4, con la exhortación a regocijarnos en el Señor. Y lo repite 2 veces. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El punto aquí, esa exhortación a ser regocijados, es porque el gozo del cristiano es independientemente de cualquier circunstancia adversa, negativa, que pueda venir a la vida del cristiano. Y la razón por la cual es de esa forma es porque el gozo cristiano se desprende de una relación imperturbable, una relación que no puede cambiar, que es inmutable con Cristo, nuestro soberano Señor. Razón por la cual el cristiano nunca debe perder el gozo, porque nunca puede perder su relación en el Señor Jesucristo. Amén. Nunca puedo perder mi relación con el Señor Jesucristo, por ende, el gozo debe permanecer siempre en mi vida. Ahora, cuando hablamos de gozo, bíblicamente hablando, no estamos hablando de una emoción. Gozo, bíblicamente, es una certeza, es una seguridad profunda de que el cristiano tiene, de que Dios tiene la sartén agarrada por el mango, de que Dios está en control. Amén. Y que Dios siempre está buscando el bienestar del creyente. Y que Dios siempre está buscando todo lo que acontece en la vida del cristiano que resulte en su gloria. Y siendo eso de esa forma, por lo tanto, todo está bien, no importa cuál sea la circunstancia. Por eso es que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjese que dice, regocijaos en el Señor. Sugiero que la estabilidad espiritual está directamente relacionada con lo que uno piense de Dios. Lo que yo piense de Dios es lo que va a determinar cuán estable espiritualmente yo o usted habremos de estar. Versículo 5 nuevamente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Gentileza, subraya gentileza porque se refiere aquí a un contentamiento con que está lleno de generosidad hacia los demás. Contento, pero ese contentamiento se expresa en generosidad para con otras personas. Se refiere a misericordia o clemencia frente a las faltas o a la falla de otras personas. Gentileza aquí también se refiere a paciencia de parte de alguien que se somete a la injusticia o el maltrato, que experimenta sin el deseo o la intención en ningún momento de desquitarse. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. No está cerca en términos de tiempo, está cerca en términos de espacio. Se refiere a la cercanía del Señor, porque el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, alcanza a todo ser humano, particularmente a sus hijos, con su presencia. Cercano está Jehová y todos tus pronunciamientos, mandamientos son verdad. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los cuida. Así que aquí tenemos otra razón adicional para regocijarnos. El hecho de que el Señor está cerca. Me gozo porque mi Dios está cerca en todo momento. No hay un momento en que su cercanía no me alcance a mí. Versículo 6. Estamos leyendo esta porción bíblica porque en la misma se encuentran unos principios prácticos que conducen a la estabilidad espiritual que vamos a identificar en los próximos momentos. Pero es importante entender lo que la palabra nos está diciendo. Versículo 6 dice, por nada, y por nada quiere decir ¿qué? Por nada. Por nada estéis angustiados. Angustiados se traduce como afanosos. Ahora, ¿por qué Pablo
insiste en esto, por nada, esto es una exhortación, es un mandato, gracias hermano, es un mandato, o sea, no es si quieren o no quieren, es un mandato. Por nada estéis angustiados, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, por nada estéis preocupados, porque esas cosas, la ansiedad, la angustia, el afán, la preocupación, indican en la persona que experimenta esa emoción o esa actitud, indica falta de confianza en la sabiduría de Dios, indica falta de confianza en la soberanía de Dios e indica falta de confianza en el poder de Dios. Si me afano, si me angustio, si me lleno de ansiedad y preocupación, quiere decir que no estoy confiando en que mi Dios, el Dios que me creó, el Dios que me salvó, el Dios que me protege, como dice la Escritura, el que me escogió, el que me eligió, el que me llamó, el que me salvó, el que me santificó, el que me glorificó, no es digno de confianza. Si me afano, si me preocupo, si me abrumo, si me angustio, estoy expresando nuevamente falta de confianza en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios. Por nada estéis angustiados. Podríamos añadir simplemente: no estés angustiado, no estés preocupado por nada, pues porque nada, y nada es nada, está fuera del control soberano de Dios y nada es muy difícil para Él. Que por donde quiera que lo mires, no hay razón, no hay espacio para el creyente para estar angustiado, afanoso, ansioso, preocupado. En vez de hacer eso, la exhortación se nos da es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Subraya vuestras peticiones, vuestras peticiones. No, hay tres aspectos de nuestras peticiones en los cuales encajan cada una de las peticiones que usted y yo podamos hacer a nuestro Dios. Tres aspectos. Primeramente, nuestra petición, perdón por la vergüenza de nuestro pasado. Segundo, provisión para la necesidad del presente. Y tercero, ayuda y dirección para superar los temores del futuro. Cada una de las peticiones que nosotros presentamos a Dios, Dios quiere que presentemos nuestras peticiones delante de Él, tienen que ver con esas tres cosas. Tienen que ver perdón por mi pasado, por el pecado, por la vergüenza. Tienen que ver con una petición de provisión para una necesidad en el presente. O tiene que ver con suplicar ayuda y dirección para superar los temores del futuro. En el día de mañana, pues mi esposa y yo tenemos que ir a Tampa a bregar con la situación de salud de ella, y nuestra oración ha sido, nuevamente, nuestra petición ha sido ayuda y dirección en ese particular. Pon personas sabias en nuestro camino y dale sabiduría a esas personas que nos puedan dirigir en el camino correcto, en el tratamiento correcto, en el nombre de Jesús, amén. En vez de estar angustiado, no voy a estar angustiado, porque si estoy angustiado estoy expresando desconfianza en la soberanía de Dios, que tiene todo bajo control, que nada de lo que acontece en la vida nuestra le sorprende a Él, amén. Si estoy angustiado, voy a estar desconfiando de la sabiduría de Dios, como si Dios no sabe qué es lo que tiene que hacer. Dios necesita mi ayuda y por eso estoy angustiado, porque tengo que averiguar la forma en que yo puedo hacer esto para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Estoy desconfiando de la sabiduría de Dios, estoy desconfiando del poder de Dios. Aquí no hay nadie que esté en control, Dios está en control. Y además de eso, no hay absolutamente nada que sea difícil para mi Dios, por lo tanto no me voy a angustiar. Lo que voy a hacer es que voy a poner todo en oración, todas mis peticiones delante de Dios en oración y ruego. Ahora, la cuestión de la oración y ruego y la acción de gracia, todo eso va junto, es casi la misma cosa. Oración y ruego, simplemente la idea aquí no es una teología, no es doctrina lo que Pablo nos está enseñando. Lo que está es haciendo una exhortación práctica. Esto es
lo que hay que hacer. No te preocupes, no te estreses, simplemente presenta cada petición que tú tengas delante de Dios en oración y ruego. Así que la idea aquí es que el creyente debe clamar a Dios cuando tiene una necesidad, cuando tiene algún problema. En oración y ruego, presenta tu petición. Tengo una necesidad, tengo un problema, lo presento delante de Dios. En oración y ruego lo presento delante de Dios, pero lo hago sin dudas, lo hago sin dudar, lo hago sin cuestionar a Dios. ¿Y por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mis circunstancias? Y sin culpar a Dios. Y debe hacerse con acción de gracias. En vez de tener una actitud de rebeldía, en vez de tener una actitud de estar complaining, el creyente debe tener una actitud de gratitud y de sumisión a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es buena. Si no encuentra por qué dar gracias, le digo algunas cosas. Acción de gracias por el amor de Dios, que siempre desea lo mejor para mí, que siempre desea lo mejor para mis hijos, que siempre desea lo mejor para mi esposa, que siempre desea lo mejor para mis hijos y para mi familia. ¿Alguien alaba a Dios? Acción de gracias por la sabiduría de Dios, que conoce lo que es mejor para mí, cuándo es mejor para mí, cómo es mejor para mí. Acción de gracias por el poder de Dios, que tiene la capacidad de producir lo que en realidad yo necesito, lo que es beneficioso para mí, lo que es beneficioso para mis hijos, lo que es beneficioso para nuestra iglesia, lo que es beneficioso para mi país. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que cuando usted y yo hacemos lo que Dios dice, que no nos preocupamos por nada y que ponemos todo, nuestras peticiones en oración y ruego, con acción de gracias, versículo 7 nos dice que el resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Subraye paz de Dios. La paz de Dios se refiere a la calma y la tranquilidad interior, escuche, right, que resulta de tener una actitud de gratitud. No hay posibilidad de tener paz interior, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, a menos que haya una actitud de agradecimiento, una actitud de gratitud para con Dios. Y es imposible tener una actitud de gratitud para con Dios válida, a menos que ésta esté basada en la confianza firme de que Dios puede y que Dios quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. No hay forma de usted y yo poder tener una actitud de gratitud válida, genuina y verdadera, a menos que usted y yo tengamos confianza firme de que Dios puede, y que Dios quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Cuando eso está presente, ¿verdad? ¿Sabe? En la vida nuestra, esa actitud de gratitud, el resultado es tranquilidad interior, calma interior. Y Pablo nos dice que ese tipo de calma o tranquilidad interior, paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. La frase se refiere, más que ninguna otra cosa, al origen divino de la paz. No es paz del mundo, no es paz circunstancial, es paz de Dios, es paz que tiene un origen divino, right? Y por consiguiente, como es una paz que tiene un origen divino de Dios, no hay ninguno de nosotros puede explicarla, ninguno de nosotros puede entenderla. Esa paz, por el hecho de que tiene un origen divino, trasciende el intelecto humano, trasciende el análisis que usted y yo podamos hacer, trasciende la sabiduría humana. Nos dice entonces el pasaje que el resultado de esa paz que sobrepasa todo entendimiento es que va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y sabemos, lo hemos escuchado montones de veces, por lo menos en nuestra iglesia, que guardar es un término militar que implica mantenerse bajo vigilancia constante. El punto aquí es que esa paz de Dios guarda a los creyentes de la ansiedad, guarda a los creyentes del afán, guarda a los creyentes de la angustia, del temor, de la tristeza. Y cuando habla aquí vuestros corazones y pensamientos, no está hablando de dos cosas que son distintas, es básicamente lo mismo. Más bien es una declaración. Cuando habla vuestros corazones y vuestros pensamientos, es una declaración que abarca todos los aspectos de la persona interna, todo lo que tiene que ver con nuestra persona interna. Y el punto nuevamente, fíjese que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús.
lo que implica que a causa de la unión permanente que el creyente tiene como resultado del nuevo nacimiento que se origina con el Padre desde antes de la fundación del tiempo, a causa de esa unión del creyente con Cristo, Cristo guarda el ser interior con su perfecta paz. ¿Qué hago entonces? Versículo 8 dice, por lo demás, es interesante porque en el idioma griego, por lo demás, es una oración larga. Muchas veces son una o dos palabras, pero en este caso es una oración extensa. Por lo demás, básicamente lo que quiere decir, lo que me falta por decir, resume lo que he dicho y es la clave para poder implementar lo que antes he dicho. Obviamente, con relación al asunto que Pablo está hablando, que es cómo puede un creyente tener estabilidad espiritual. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si algo es verdadero, se encuentra en Dios, se encuentra en Cristo, se encuentra en el Espíritu Santo, se encuentra en la palabra de Dios. Y como se encuentra en Cristo, en Dios, el Espíritu Santo, en la deidad, en la divinidad y en la palabra santa de Dios, por eso usted y yo podemos confiar y podemos depender en ella. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de respeto, todo lo que merece admiración, todo lo que merece adoración, todo lo sagrado, todo lo justo, y si es justo, tiene que estar en armonía con el estándar santo de la palabra de Dios. Todo lo puro, eso es todo lo que es limpio. Todo lo que no ha estado, que no ha sido contaminado moralmente. Todo lo amable, todo lo que sea gentil, todo lo que sea bondadoso, todo lo que exprese generosidad, todo lo que le imparta gracia a los demás, que dé gracia a los demás. Todo lo que es de buen nombre. En otras palabras, todo aquello que a Dios le plazca escuchar. Si hay virtud alguna, si hay alguna excelencia de alguna clase, si es algo digno de alabanza, digno de alabanza, obviamente de Dios y también del hombre, en esto pensar, en esto firmemente manténganse evaluando cada una de estas cosas. Si hay algo verdadero, si hay honesto, si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto firmemente manténganse pensando. Y pensando implica evaluando. Pensando implica calculando. Pensando implica pondering, considerando. En otras palabras, lo que está diciendo cuando dicen esto pensar es mediten en todo esto. Y al meditar, considere las implicaciones y cómo aplicar esto a la vida de ustedes. Esa es la porción bíblica. Lo que yo deseo hacer con el resto del tiempo que me queda en esta tarde es compartir con ustedes algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar, porque tienen su origen en la palabra de Dios y van a ser dirigidos por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos pueden ayudar a establecer o desarrollar una estrategia que nos permite sobrevivir la angustia, el ajoro, el estrés, la preocupación, la ansiedad del tiempo que caracteriza el tiempo que nos ha tocado vivir. Y al mismo tiempo nos permite superar eso y al mismo tiempo nos permite vivir una vida llena de gozo y una vida llena de agradecimiento. Así que acompáñeme por favor y tome notas porque posiblemente esta aplicación práctica es algo que usted pueda utilizar en su vida. Antes de comenzar esta parte de la enseñanza, quiero recalcar el hecho de que estos principios que voy a compartir con ustedes son fáciles de identificar. No es nada nuevo. Más probable que usted diga, yo sé lo que él va a decir. Esto y aquello otro. Son fáciles de identificar. Pero con toda honestidad le digo, no son muy fáciles de aplicar. Son difíciles de aplicar a nuestra vida. Así que en sus notas, por favor, principios prácticos que conducen a la estabilidad espiritual. Primeramente, firmemente rehúse preocuparse por nada. Firmemente rehúse preocuparse por nada. Nuevamente, es fácil decirlo, pero muy difícil de hacer.
La razón por la cual es muy difícil de hacer es porque usted y yo vivimos rodeados de toda clase de preocupaciones grandes y preocupaciones pequeñas, micro preocupaciones, macro preocupaciones. Micro preocupaciones son de carácter individual, personal. Son las preocupaciones que cada uno de nosotros tenemos en la vida nuestra, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras circunstancias, en nuestras relaciones personales. Y las preocupaciones macro grandes, ¿verdad? Son las de carácter mundial, las situaciones que hay a nuestro alrededor, en nuestra cultura, en el mundo, las cosas que están aconteciendo en distintos grupos religiosos, los ataques terroristas que hay, todo ese sinnúmero de cosas que pues obviamente son malas noticias y que los medios noticiosos, los medios de comunicación pues constantemente están promoviendo, están hablándonos sobre el particular. El resultado de eso es que pues nos preocupemos, que haya cierto nivel de tensión en la vida de nosotros por estas preocupaciones que son personales y las preocupaciones que son de carácter mundial. Una cosa que puedo decirles sobre el particular es que la mayor parte de las preocupaciones que nosotros tenemos nunca se materializan. De paso, preocuparse es algo que usted y yo hemos aprendido. Hemos aprendido a preocuparnos en la escuela, hemos aprendido a preocuparnos de nuestros padres, nuestras experiencias. Del mismo modo que hemos aprendido a preocuparnos, debemos y podemos en Cristo Jesús y en particular ante el hecho de que dentro de nosotros reside permanente la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nosotros tenemos la palabra viva que redarguye y que nos corrige y que nos restaura y todo ese sinnúmero de cosas. Usted y yo, de la misma forma que aprendimos a preocuparnos, podemos aprender también a no preocuparnos. Así que la pregunta entonces podría ser: ¿cómo yo puedo aprender a no preocuparme? Mateo capítulo 6, versículo 34, palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no os angustiéis, preocupéis, afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día, subraye eso, baste a cada día con su propio mal. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es: no te preocupes por el mañana. Tengo un pastor amigo mío que decía: no abras la sombrilla hasta que empiece a llover. Hoy es el mañana por el cual usted se estaba preocupando ayer. Escriba esto en sus notas, por favor. Principio bíblico de vida: viva un día a la vez. Es un principio bíblico de vida porque eso son palabras de Cristo, lo acabamos de leer. Basta cada día con su propio mal. Right? Viva un día a la vez. Interesante, porque cada vez que Dios nos pide que eliminemos algo, en este caso, no te preocupes por nada. Firmemente, rehúsa preocuparte por nada. Cada vez que Dios me pide que elimine algo de mi vida, normalmente me pide que agregue algo. Right? La segunda cosa en sus notas, por favor, es la siguiente: firmemente presente todo a Dios en oración. Firmemente presente todo a Dios en oración. Fíjese que no estoy diciendo presente todo en oración. Intencionalmente incluimos la palabra firmemente, porque la exhortación que tenemos bíblica es estar firmemente, con estabilidad. No hay inestabilidad en esto. Y con estabilidad espiritual, presente todo a Dios en oración. Que el presentar a Dios todo en oración sea la expresión, the byproduct, el efecto secundario de la estabilidad espiritual que yo experimento en este momento. La inestabilidad espiritual no va a permitir que yo rehúse de preocuparme por nada. Todo lo contrario, lo que va a conducirme es que me esté preocupando por cosas que no debo preocuparme. ¿Quién dice amén? De la misma forma, la inestabilidad espiritual no va a provocar que yo esté presentando todo a Dios en oración. La inestabilidad espiritual lo que va a provocar es que yo trate de tomar acción sobre los asuntos que debo presentar delante de Dios en oración y ruego. Versículo 6. No estéis por nada angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias.
Hace tiempo que no escucho a nadie, a alguna persona decirme esto, pero en el pasado lo escuché muchas veces. Personas que no querían ser arrogantes ni imprudentes, pero en su sinceridad y en su ignorancia posiblemente me dijeron: pastor, pero es que yo no tengo tiempo para ponerme a orar. Un pastor que yo admiro mucho, de Puerto Rico, decía, yo no sé si todavía lo dice, lo siguiente: cuando se trata de presentar firmemente todo a Dios en oración, no se trata de añadir tiempo para orar en su agenda. Simplemente ore en el tiempo que usted usa en la actualidad para preocuparse. El tiempo que vas a utilizar para preocuparte, pues en vez de utilizarlo para preocuparte, utilízalo para orar. Entonces, por favor, que estamos tratando de compartir con ustedes principios prácticos que conducen a la estabilidad espiritual. Pablo estaba diciendo: presénteselo todo a Dios en oración. Now, quizás en una iglesia, en una congregación como la nuestra, que gracias al Señor, pues es bastante madura espiritualmente, pues no sea necesario mencionar esto, pero en caso de que se nos haya olvidado, ¿ok? Hay personas que piensan que Dios solo se preocupa por cosas que son de carácter espiritual. En la vida del creyente, Dios está interesado en todas las cosas que tienen que ver con la vida de sus seguidores, de sus hijos. Todos los aspectos de la vida del creyente. Dios está interesado en cada detalle de tu vida. Dios está interesado en las cosas pequeñas de mi vida, al igual que está interesado en las cosas grandes como las de mañana en mi vida. Así, el punto aquí es que no hay absolutamente nada por lo cual usted y yo no podamos orar. Pablo dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Mencioné algunas cosas, unos fundamentos de cada petición, ¿verdad? Tienen que ver con el pasado, necesidades del presente, temores del futuro, ese tipo de cosas. Pero una petición, en esencia, es una oración específica, directa, detallada, ¿ok? Una cosa que quiero también recalcar en este particular es el hecho de que muchas veces nosotros, cuando oramos, nuestras oraciones no son muy bíblicas, que digamos, y debemos acompañar en nuestra oración la petición a Dios de: por favor, purifica, descontamina mi oración. Amén. Mis peticiones posiblemente están contaminadas y necesitan de que tú pues hagas un poco de limpieza en las mismas. Otro problema con nuestras oraciones es que muchas veces son de carácter genérico, right? Y como son genéricas, muy pocas veces nos podemos percatar si han sido contestadas o no han sido contestadas. El ejemplo clásico de esto es el padre o la madre que ora a Dios para que Dios bendiga a sus hijos. Right? Sea específico en la forma en que usted entienda que esa bendición debe ser expresada. Porque ¿qué es una bendición? Right? Hay algunos cristianos que no les gustan que se le diga esto, ¿verdad? Pero muchas veces los problemas son bendiciones disfrazadas. Amén. Me gusta mencionar esto cada vez que tengo la oportunidad, y es que en mi vida, cuando yo miro hacia atrás, lo que hoy yo considero en el día, en el presente, grandes bendiciones en mi vida, cuando llegaron a mi vida, no vinieron vestidas de bendiciones, vinieron vestidas de aflicción y adversidad. Por otro lado, la palabra enseña que Dios quiere que usted y yo descarguemos, echemos todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones sobre Él y que las dejemos ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, pasaje que la mayor parte de los cristianos se saben de memoria: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, preocupación, vuestro afán, angustia, porque Él es Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Okay? Así que mi experiencia personal es que pues esta vida es difícil, como dicen los puertorriqueños, es que no es fácil, right? ¿Sabes? Pues la vida no es fácil, la vida es complicada, la vida está saturada de toda clase de dificultad y provoca ansiedad, o provoca angustia emocional, relacional, de todo tipo de angustia o estrés, lo que usted le quiera decir. Y lo que a través de los años
hemos aprendido en nuestra familia es a descansar en la verdad de la palabra de Dios y a descargar todas nuestras preocupaciones en Dios, porque yo no tengo duda de ninguna clase de que Él se interesa por mí. ¿Se da cuenta? De que es bien, pero que es bien importante lo que uno piensa acerca de Dios, para que haya ese gozo, ese regocijo en la vida de nosotros. Tercer principio: firmemente asegúrese de dar gracias a Dios en todo. Firmemente asegúrese de dar gracias a Dios en todo. Por nada estáis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El principio es que cada vez que oramos debemos hacerlo con gratitud. Mire para acá todo el mundo. Cada vez que oramos debemos hacerlo con gratitud. Cada vez que oro debo hacerlo con gratitud. Cada vez que intercedo tengo que hacerlo con gratitud. Que la gratitud es algo no negociable. Que la gratitud tiene necesariamente que estar presente en mi oración para que mi oración vaya a ser escuchada. De paso, no hay duda de ninguna clase que la emoción más saludable que un ser humano puede tener es la gratitud. Alguien dijo que la gratitud aumenta la inmunidad de nuestro cuerpo, nos hace más resistentes a la tensión, a la ansiedad, nos hace menos susceptibles a las depresiones. Y la gente que es agradecida, por lo regular, es feliz. Lo contrario también es cierto. La gente que no es agradecida es miserable porque nada le hace feliz. Esta relación no me hace feliz. Este carro no me hace feliz. Esta casa no me hace feliz. Este trabajo no me hace feliz. Personas que nunca están satisfechas. En inglés diríamos that never is good enough. Hay un himno que se llama yo no sé si se llama bendiciones, pero dice bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones. Bendiciones. Te sorprenderás cuando tengas lo que Dios podría. Es un buen himno, ¿verdad? Bendiciones. Cuéntalas, ¿verdad? ¿Sabes? Count your blessings. En inglés dice name them one by one. Right? Okay. Now, el principio aquí es que firmemente debemos asegurarnos de dar gracias a Dios en todo. Una de las mejores formas para hacer eso, si usted no está familiarizado con eso, no se le hace fácil, haga una lista. Empiece a escribir cosas por las cuales usted puede estar agradecido en este momento. Usted se va a dar cuenta que va a necesitar más de un papel. ¿Right? Porque hay muchas cosas por las cuales estar agradecido. Así que nuevamente, la gratitud es la emoción más saludable. Existe la posibilidad que algunas personas encuentren alguna dificultad tratando de encontrar nombres, circunstancias, cosas por las cuales dar gracias a Dios. Mi exhortación es que le pida a Dios, presentar en tus peticiones: Señor, abre mis ojos, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a ver el montón de cosas que yo tengo en este momento por las cuales yo debería estar agradecida y que no lo estoy haciendo. Right? Yo le garantizo que si a usted se le ocurre hacer una cosa como esa, pues no consiga un papel o dos, consígase un par completo, porque van a llover la cantidad de razones por las cuales usted y yo debemos dar gracias a Dios. Fíjese también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, que dice: da gracias a Dios en todo. Subraye eso, por favor. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Subraye toda esa porción bíblica. Right? Ese es otro de los pasajes que puede hacerse un tatuaje temporero. You know? That's a good passage to know. De entender y tener en tu mente: dar gracias a Dios en todo. Right?
porque esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. ¿Qué sabe, pastor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que dé gracias a Dios en todo. No, que sea más específico, que dé la gracias a Dios en todo lo que pase. Right? Fíjense, dice, esta es la voluntad de Dios para todos vosotros, pero escucha lo que dice, en Cristo Jesús. Es imposible dar gracias por todo a Dios a menos que estemos en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestro entendimiento, vuestros corazones en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Es como expresión, como resultado de esta unión permanente que tenemos con el Creador de todas las cosas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note por favor, ya lo hemos dicho muchísimas veces en nuestra iglesia, pero vale la pena volver a repetirlo, algo que siempre vale la pena repetir, el hecho de que esta porción bíblica, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, no dice, da gracias por todo. Dice, dad gracias en todo. ¿Ok? Así que la palabra nos enseña que debemos dar gracias por todo. ¿Ok? No debemos dar gracias por la maldad que hay en este mundo. No debemos dar gracias por la tragedia que sucedió en Nueva Zelanda hace unas cuantas horas atrás. No debemos dar gracias por las cosas incorrectas que suceden alrededor nuestro. Debemos darle gracias a Dios en todas circunstancias, pero no por todas circunstancias. ¿Ok? No, la diferencia entre una cosa y otra es profunda, pero al mismo tiempo es simple. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Esto es, a todos los que son llamados conforme a su propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Dios no tiene que ver absolutamente nada con la maldad de este mundo, pero es el único que puede hacer algo bueno con la maldad de este mundo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Así que el principio aquí, hermanos, personas que nos visitan en esta tarde, es que no importa cuán mala sea tu situación presente, y yo sé que en este momento varios de ustedes, algunos con los cuales tuve la oportunidad de hablar antes de comenzar el servicio, están atravesando situaciones altamente difíciles en este momento. Y yo le digo con respeto, pero con mucha firmeza, que no importa cuán mala sea tu situación presente, usted y yo podemos darle gracias a Dios, entre otras cosas, porque sabemos que el propósito de Dios en la vida nuestra es muchísimo más grande que cualquier problema o situación que usted y yo podamos tener. Porque sabemos que no importa la prueba, alabado sea el nombre del Señor. Sharon, I'm thinking about you. No importa la situación, no importa la prueba, no importa la tentación, no importa la dificultad que estemos atravesando. El issue no es la magnitud de la prueba, no es la magnitud del sufrimiento, no es la magnitud de la tentación que estemos atravesando. El issue para el que ¿cuántos son de Cristo? El issue para que es de Cristo es el carácter de Dios, ¿verdad? Por eso lo alabamos, porque honramos su carácter, right? ¿Sabe? Y parte de su carácter es que Dios es fiel. Así que no importa el tamaño del problema, no importa la magnitud de la situación, no importa la gravedad de la enfermedad. El asunto es que Dios es fiel y que no nos va a dejar ser probado, tentado más de lo que usted y yo podamos resistir, sino que juntamente con esta circunstancia adversa, también con la prueba nos va a dar la salida para que usted y yo podamos soportarla. Si no se ha dado cuenta, lo que hice fue recitar el pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Así que podemos darle gracias a Dios en cualquier situación, porque el propósito de Dios es más grande para mi vida, es más grande. El plan de Dios es imperturbable, ¿right? Es inmutable para mi vida. Lo que Dios ha determinado para mi vida se va a realizar. Él es soberano. No importa lo que acontezca.
Y yo sé que Dios me va a dar el poder que yo necesite para poder lidiar con cualquier circunstancia, sea la que sea. Y en mi caso personal, a través de los años, he podido aprender, he podido vivir el hecho de que crecimiento espiritual, madurez espiritual es inevitable por medio de estas experiencias adversas. Ahora, eso sucede, ese crecimiento sucede cuando el creyente, nuevamente, en vez de estar afanoso, molesto con Dios, cuestionando a Dios, simplemente, con acción de gracia, presenta todas sus peticiones en oración y ruego a Dios. El crecimiento espiritual surge de eso. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual es el resultado de esta estabilidad espiritual que estamos mencionando en el día de hoy. El estar firme en el Señor para poder disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Así que yo puedo crecer por medio de esta experiencia adversa si permito que ella me ayude a crecer. Otra vez, hay personas que me han preguntado y continúan preguntándome cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios es el que la sabe específicamente, detalle por detalle. Pero yo sé que hay algunas cosas que son parte de la voluntad de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Una de ellas es que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Para con nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Si todavía no me ha entendido el punto que quiero comunicar, es que parte de la voluntad de Dios es que seamos gente agradecida. Si todavía no me ha entendido, es que si usted y yo somos gente mal agradecida, usted y yo estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Personas que posiblemente piensen en este momento, ¿cómo yo puedo ser una persona agradecida o agradecida cuando yo he perdido tanto en esta vida? Perdí mi matrimonio, perdí mi trabajo, perdí mis hijos, perdí mi salud, perdí mi hogar. Escríbase esto ahí, en principio bíblico de la vida. Enfóquese en lo que queda y no en lo que ha perdido. ¿Cómo puede ser? Haga eso, ¿no? Usted se enfoca en lo que le queda y no en lo que ha perdido. Y yo le sugiero que considere el hecho de que le queda muchísimo. Amén. Si usted es de Cristo, si usted es en Cristo, si está en el Señor Jesucristo, si usted está en Cristo, le queda, pero mire que le queda. Le queda para regalar, le queda para compartir con toda la humanidad. ¿Ok? Así que la gratitud es algo que alivia la ansiedad, la angustia, porque, entre otras cosas, el ser agradecido provoca que yo saque mis ojos del problema. Y enfoque mi vista en ese que es el originador y el consumador de mi fe en el Señor Jesucristo. Y la última cosa, por favor, en las notas suyas ahí en el bosquejo, firmemente asegúrese de pensar en las cosas correctas. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no me entiende, no es porque usted tenga dificultad entendiendo, es porque yo no soy muy buen comunicador y a veces, en vez de aclarar las cosas, lo que hago es confundirlas. Si eso es lo que he hecho hasta este momento, lo que estoy tratando de decir en este momento, cuando le digo, por favor, firmemente asegúrese de pensar en las cosas correctas. Lo que estoy tratando de comunicar y enfatizar es el hecho, es que nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Si hay algo que cada uno de nosotros necesita urgentemente en el día de hoy, es cambiar nuestra forma de pensar.
Si usted al escuchar esto no siente algo dentro de usted, quizás esa es verdad, ese es mi problema, eso es lo que más yo necesito, pues yo le sugiero, le imploro que clame a Dios y le pida a Dios que en su misericordia y en su poder, pues le aclare su mente y que le permita ver lo mucho que usted necesita cambiar su forma de pensar. Sobre toda cosa que guardes, que cuides, cuida tu mente, porque de ella emana la vida. Importante recordar que lo que está en mi mente es lo que va a determinar qué es lo que yo voy a valorizar en esta vida, qué es lo que va a ser importante en esta vida. Lo que está en mi mente. Lo que está en mi mente determina qué es lo que yo valorizo, qué es lo que tiene valor, qué es lo que es urgente, qué es lo que tiene importancia, qué es lo que debe ir primero. Lo que yo tengo en mi mente determina eso. ¿Qué debe ser el objeto de mi afecto? Lo que yo tengo en mi mente determina todo ese sinnúmero de cosas. Y a su vez determina nuevamente lo que yo voy a hacer. Pues de otra forma, todo eso se va a reflejar en mi vida. ¿Ok? Así que si usted quiere cambiar su vida, usted necesita cambiar su forma de pensar. No podemos cambiar nuestra forma de pensar leyendo las cosas que normalmente leemos. Si leemos, ya la gente no lee casi, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente sí lee cosas en los medios de comunicación que necesariamente no son los más provechosos. La mayor parte de la gente permite que a su mente entre toda clase de información que no es correcta, que es incorrecta, que no es agradable a Dios, que no es todo lo puro, que no es todo lo limpio, que no es todo lo honesto. La mayor parte de la gente, aunque dicen que son cristianos, permiten que en su mente entren imágenes que son desagradables a Dios, que no pasan el escrutinio a Dios, que no hay virtud de ninguna clase, que no es de buen nombre. Imágenes que no son dignas de alabanza. A través de programas de televisión, a través de novelas, a través de películas, a través de cuánta cosa usted se puede imaginar. Usted sabe lo que estoy hablando. Ok. Si el tiempo que yo invierto en esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Leyendo esas cosas, leyendo lo que me sale en el teléfono, en las noticias, en whatever, en el Facebook, en los comentarios, en el Twitter y en todo eso, si el tiempo que yo paso en eso, ¿verdad? Considerando, permitiendo que toda esa información que es dañina entre a mi mente, si ese tiempo es más del tiempo que paso escudriñando la palabra de Dios, obviamente mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida relacional con mi esposo, con mis hijos, con las dificultades que voy a enfrentar, no va a ser una vida muy saludable. Pablo nos exhorta diciendo que debemos pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Y mi pregunta, bien clara y con la mejor intención que pueda haber en mi corazón, es si esas palabras describen las cosas que en la noche de ayer usted invirtió su tiempo mirando o escuchando. Lo que usted miró o escuchó en la noche de ayer encaja dentro de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre. No me conteste ni levante la mano. Contéstese usted con honestidad para con Dios. Describen esas palabras the movie that you saw last night or day before yesterday. Pablo concluye esta porción bíblica diciendo, en esto pensar. Eso implica una decisión consciente. Eso implica una decisión deliberada. En esto pensar. Es una decisión consciente y deliberada a cambiar de canal.
Donde nos enfocamos en las cosas que son agradables a Dios y que son cónsonas con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Así que una de las cosas que más provoca angustia, abrumados, estar abrumados en esta cultura, estrés para algunas personas, si usted quiere, es la forma en que usted y yo pensamos. En conclusión, permítame recordarle que podemos decir que el Señor, ayúdame a hablar con claridad y con ternura, de forma tal que las personas que están escuchando puedan escuchar, y no algo que les ofenda y los hiera, sino algo que les aclare el entendimiento. Bíblicamente hablando, podemos decir que las circunstancias, sean las circunstancias que sean, sea la gravedad de un familiar, sea la condición de perdición de un hijo, sea la necesidad económica, sea lo que sea, bíblicamente podemos decir que las circunstancias en realidad no son nuestro problema. El maltrato que estoy recibiendo en mi hogar no es necesariamente mi problema. El desprecio que recibo de esta persona no es necesariamente mi problema. La indiferencia de mis hijos no es necesariamente mi problema. Nuestro verdadero problema es la forma que respondemos a nuestras circunstancias. That's our problem. Si somos de Cristo, si estamos en Cristo, es la forma en que respondo a mis circunstancias. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si mi problema no es mi problema, si mi problema es la forma en que respondo a mi problema, por eso es imperativo que yo me asegure que pienso correctamente. Por eso, y si yo entiendo que es imperativo que yo pienso correctamente, no voy a tener, y perdone que arrime la llama para mi, ¿cómo es? La leña para mi fuego. I don't know what is, ¿sabes? Pero si yo estoy consciente que mi problema es la forma en que respondo a mi problema y que necesito pensar correctamente, pues entonces no voy a tener mucha dificultad cogiendo un bloque de tiempo y separarlo miércoles en la noche para venir a una iglesia local y estudiar la palabra de Dios correctamente. Amén. No importa el tiempo que me tome, no importa la distancia que tengo que hacer, no importa que tenga que fregar, no importa que no termine de limpiar el piso, no importa que los platos están sucios, no importa que los niños tengan que estudiar mañana, porque Dios es más poderoso que cualquier cosa y es suficiente para poder llenar esos vacíos. Amén. Pero yo entiendo que las circunstancias, mi enfermedad, la enfermedad de mi familia, de mi esposa o de quien sea, o la crisis que estoy pasando con mis hijos, ese no es mi problema, ¿sabes? Mi problema es cómo yo respondo a eso, y la forma que yo respondo está determinada por la forma que yo pienso. Yo necesito aprender a pensar correctamente, bíblicamente. Hay cosas que yo puedo hacer por mí, pero Dios estableció esta cosa que se llama iglesia local, precisamente, y estableció unos pastores y otros maestros con el propósito de edificar la iglesia. Amén. Toda la escritura, que es lo que estudiamos, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, consolar, animar, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que quizás hoy es un buen día para reevaluar este asunto de los miércoles de la noche. Si va a ser una prioridad como debe ser o como fue una vez en mi vida. Por eso dije, estoy arrimando la leña para acá, ¿verdad? Okay. Pues, yo creo totalmente en eso. Durante 20
o 25 años tuvimos desde 1984 hasta el 2004. ¿Cuántos años son esos? 20 años, gracias, ok. Estuvimos miércoles en la noche viajando desde Winter Park, desde Maryland, para aquí, para la iglesia donde estábamos. Domingos por la mañana, escuela bíblica, servicio. En la tarde, entrenamiento de discipulado, como algo de matete, servicio en la noche. Y pues hubo un montón de cosas que no pude hacer, ¿verdad? A ver, pero cada minuto, cada día, cada hora que invertimos en eso es de lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida. Amén. Exhorto a que considere cada una de esas cosas que acabo de decir. Brother John, please. Pregunta, ¿qué es lo que domina tu mente? ¿Qué es lo que domina tus pensamientos? ¿En qué es esa cosa en la que usted más piensa? ¿Por qué me pregunta eso? Simplemente porque nos movemos en dirección de la cosa en la cual pensamos más. Humanamente, así, that's the way God wired us. Así es la forma en que Dios nos diseñó a nosotros. ¿Ok? Y si queremos ser más como Cristo, necesitamos pensar más acerca de Cristo. Por consiguiente, necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de firmemente rehusarse a preocuparse por nada, firmemente presentar todo a Dios en oración, firmemente asegurarse de dar gracias a Dios en todo y firmemente asegurarse de pensar en las cosas correctas? El resultado de eso es esta paz mental, esa paz que supera todo entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no he conocido nunca a nadie que esté en su sano juicio que no desee tener paz mental. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Paz mental. Esa tranquilidad interna, paz mental. ¿Ok? Durante la historia el ser humano ha estado en busca de esa paz mental y ha utilizado toda clase de métodos en busca de eso. Y en el día de hoy todavía hay gente buscando paz mental, pero buscándola en el lugar equivocado. Hay gente que paga cientos, miles de dólares en terapias, psicólogos, consejeros. Hay gente que van a algunas iglesias en particular en busca de paz mental. Yo no sé cómo está la cosa en el día de hoy porque yo estoy desconectado totalmente de ese tipo de práctica, ¿verdad? Pero hubo un momento hace unos 7 o 8 años atrás donde todos los fines de semana había un encuentro, había un retiro, había un congreso. Eran gente en busca de esa paz mental. En el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria del Señor Jesucristo, le digo con toda certeza y toda convicción que usted no tiene que buscar esa paz mental en ninguno de esos lugares. Usted no tiene que pagarle a nadie absolutamente nada, sea un congreso, sea un libro, sea un seminario, sea un taller, sea una iglesia, sea donde sea. La paz mental es un regalo de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede explicar, no se puede duplicar, que no se puede fabricar. Es algo que Dios produce en la vida de sus hijos, y especialmente cuando sus hijos firmemente rehúsan preocuparse por nada, porque saben que preocuparme por algo es poner en tela de juicio el poder, la soberanía y la sabiduría de mi Padre Celestial. I'm not going to do that. Paz mental resulta de eso.
Resulta de presentar todo delante de Dios en oración, con agradecimiento, seguro de que sí, necesito esto, aquello, otro, pero gloria a Dios. Gracias, Padre, por ese amor tuyo para conmigo. Gracias por la sabiduría tuya que siempre me conduce en el lugar correcto. Gracias por el poder tuyo que es capaz de producir todo lo que yo necesito en mi vida. Paz mental. Mi papá está en control de todas las cosas. Paz mental es el resultado de pensar en cosas correctas. Es un regalo de Dios, pero no sucede así porque sí. Piensa en las cosas correctas. Piensa en un nombre: Jesús, fuente de vida, Rey soberano, para siempre mi Señor. Jesús, basta mencionar su nombre. Los desiertos florecen, los ríos se calman, lo imposible acontece. Paz mental es un regalo de Dios. ¿Cómo puedo tener esa paz mental en tiempos de presión? ¿Cómo puedo mantenerme calmado en tiempos de crisis? ¿Cómo puedo fortalecerme en tiempos de tormenta? ¿Cómo puedo ser agradecido en tiempos difíciles? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo eso es posible única y exclusivamente a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Cuando usted está en Él y Él está en usted, la paz de Dios va a guardar su mente, su corazón, lo va a proteger como un centinela. Las cosas primeras, primero. Asegúrese de que usted tiene una relación personal con Cristo. Si usted tiene una relación personal con Cristo, el príncipe de paz, sin duda alguna, va a proteger su mente, será su centinela. Alabado sea el nombre de Cristo. Si usted está aquí en el día de hoy, usted nunca ha respondido a la invitación de Dios a entregar su vida a Cristo, a reconocerle como su Salvador, a confesarle como el Salvador de su vida. Y en la tarde de hoy Dios ha estado trabajando en su corazón nuevamente. Usted nunca lo ha hecho y lo quisiera hacer en el día de hoy, hágalo, ¿ok? Ahí donde usted está, simplemente hable con Dios. Entregue su vida a Cristo. Confiésele como su Señor y como su Salvador. Si usted lo hace, entienda que es porque Dios anda buscándole a usted. Dios es el que le está llevando a usted a los pies del Señor Jesucristo. God is good. All the time. El deseo de Dios es que estemos firmes, estar firmes, que haya estabilidad espiritual en nosotros. La podemos obtener un regalo de Dios. Pero como todo en la vida, el creyente, están esas dos vertientes que siempre están presentes. El poder soberano de Dios, pero está la responsabilidad humana. Es un regalo de Dios. Dios nos lo va a conceder. Él es el que lo va a hacer en nosotros. Pero nosotros debemos hacer lo que la Escritura nos dice que debemos hacer. No angustiarnos por nada. Orar por todos. Ser agradecidos en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios. Alright? Y asegurarnos de lo que ocupa nuestra mente es todo eso que es puro, que es limpio, que es honesto, que es digno de alabanza, de excelencia. Mantenernos pensando, calculando, meditando, considerando en cada una de esas cosas. El resultado va a ser estabilidad espiritual, poder responder
de una forma correcta. Por eso el problema no es mi problema. El problema es cómo yo respondo a mis problemas, a mis circunstancias. Y Dios quiere que usted y yo pues respondamos correctamente. Y todo lo necesario para hacerlo pues está a nuestra disposición. All right. Hasta aquí nos trajo el barco de Cristo en esta tarde. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Praise the Lord. Good, good, good. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. El Señor está cerca. Otra vez regocijados. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Cristo está cerca. Vete con eso en tu mente. Cristo está cerca. Mi hermana Sharon, Cristo está cerca. Cristo está cerca de Janice. Cristo está cerca de mi hermana Rosa. Cristo está cerca de mi hermana Adela. Alabado sea el nombre del Señor. Right? Por nada angustiados, en todo agradecidos, pensando en lo correcto. Asegúrese que cuando prenda ese televisor, lo que usted vaya a escuchar, pase ese escrutinio de la palabra de Dios. Es puro, es limpio, es digno. ¿Aplaudiría a Dios lo que se está diciendo aquí? Todas esas cosas podemos hacer. Ahora vamos a orar en este momento y pues gloria al nombre del Señor. Padre, gracias yo te vuelvo a dar, o te volvemos a dar, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque si podemos decirte papá, es porque desde antes de la fundación del tiempo, Señor, tú escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Tu palabra dice que a los que tú, Señor, escogiste, llamaste, predestinaste, santificaste, glorificaste, Señor. Esa es tu iglesia. Son cada uno de los que hemos creído en ti, Señor. Y mi oración en esta hora es de que si aquí hay alguien que no te pertenece, Señor, que tú lo lleves a los pies de Cristo, Señor. Y que tú reveles en la vida de ellos, Señor, y que ellos también puedan ser parte del pueblo de Dios, Señor. Te ruego por la iglesia, por esta iglesia local. Tú conoces las situaciones que estamos pasando, algunas situaciones, circunstancias adversas, difíciles, atemorizantes, Señor, y lo que te suplicamos es que nos capacites, Señor, para responder correctamente a esas circunstancias. Así que cambia, Señor, transforma, limpia, purifica nuestra forma contaminada de pensar. Crea en nosotros la convicción de que nuestra mente está contaminada y que necesita ser limpiada, Señor, que necesita ser renovada. Tú pones el querer como el poder por tu buena voluntad. Gracias por tu santa palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu paciencia con gente difícil como nosotros. Y gracias por el hecho, Señor, que sabemos que clamamos y alabamos a un Dios vivo y real, a un Cristo que murió por nosotros en nuestro lugar en la cruz del Calvario, un Cristo que intercede por nosotros en este momento y un Cristo que viene pronto. En el proceso de espera, cámbianos, transfórmanos, haznos más y más a su semejanza. En el nombre, por los méritos y para la gloria de Cristo, la iglesia de Jesús dice, amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Que Dios les bendiga.